este tema que tenemos que trabajar hoy tiene que ver con el práctico 3, ¿no? En el práctico 3 ustedes comenzaron a delimitar el objeto de estudio. ¿Cómo se delimita ese objeto? Formulando preguntas de investigación. Recuerden que esas preguntas, ¿no es cierto?, tienen que remitir precisamente a cuestiones abordables sobre los hechos, ¿no? En el caso de determinadas preguntas, si yo planteo interrogantes, como por ejemplo, ¿se da o no se da tal cosa?, ¿no? ¿Ocurre o no ocurre? ¿Tiene tal característica o tal otra? Eso nos va a llevar a respuestas, es decir, a hipótesis bastante pobres. Yo veo, por ejemplo, todavía no corregí los prácticos 3, ¿no? Pero me doy cuenta, así, haciendo una rápida ojeada a los trabajos, el práctico de Julio, por ejemplo, donde él plantea si, algo así, a ver si me ayuda Julio, la pregunta es si realmente son confiables los documentos digitales, ¿puede ser? Que genera el Sí, Estado. Bueno, es esa. bueno, fíjense que esa pregunta, en realidad, yo no tendría que plantearme una pregunta de investigación de ese estilo. ¿Por qué? Porque me va a llevar a una respuesta que va a decir los documentos digitales son confiables, los documentos digitales que genera el Estado no son confiables. Es decir, y la cuestión muere ahí. Entonces, si la técnica que te propones, la tecnología que te propones investigar, implica ciertas ventajas sobre otras tecnologías que se aplican, entonces yo tendría que preguntarme de qué manera, por ejemplo, tal tecnología es más apropiada y por qué razón, y supera o puede llegar a superar alguna otra tecnología, es decir, supera, tratemos de hablar en términos del presente, no de potencial, porque si yo me planteo preguntas, ¿podría, no es cierto, tal medida minimizar los efectos de esta pandemia sobre la población? Al plantearme como un verbo incondicional, podría tal cosa, sucedería, etcétera. O sea, yo no estoy planteándome preguntas de investigación que se puedan resolver conforme al método de la ciencia, ¿sí? La ciencia indaga estados de hechos, ¿sí? Por eso es importante que tengan en cuenta cuál es la base empírica de indagación de lo que cada uno se propone analizar. Por eso también, en el caso del comentario que hago sobre la pregunta de Julio, es decir, esa pregunta hay que abrirla más, hay que meterse en el meollo de la tecnología sobre la cual quieres demostrar que es una herramienta confiable y más segura respecto de los documentos, qué características tiene, cómo, digamos, o cómo opera esa tecnología en relación al resguardo de la información, qué aspectos logra salvaguardar en relación a otros métodos. ¿Se entiende, Julio? Sí, profesora, le pido disculpas. Sí, sí, sí. Bueno, digamos, no es que está mal, sino que es tal vez una pregunta que uno la tiene en mente, pero hay que transformarla en preguntas de investigación. En relación a esto que estábamos diciendo, también ahí en la devolución del práctico 2, yo le he hecho varias observaciones a Fabián, en el sentido de que tenga en cuenta esos planteos para ver cuál sería la base de los hechos de los cuales nosotros partiríamos para poder analizar lo que él se propone. O sea, porque si, vuelvo a repetir, si yo pretendo indagar algo que por el momento es un estado ideal, yo no tengo un estado real. Para poder investigar necesito una base real porque es de donde me voy a nutrir en los hechos que me interesan demostrar o probar empíricamente, ¿no? Entonces, el modo en que nosotros preguntamos ya nos conduce a determinado tipo de respuesta, o sea, a determinadas hipótesis de investigación. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bueno,
Vamos a meternos de lleno entonces en el tema del día, que son las inferencias. Esto ustedes lo habrán visto ya en metodología de la investigación. Yo los invito a desempolvar todos esos materiales, a releerlos, porque seguramente habrán hecho ejercicios. Incluso sé que el profesor Aníbal Bari, lo mismo la profesora Zurita, hacían analizar a los alumnos determinados artículos científicos para que descubran qué tipo de inferencias intervenían. Cuando nosotros vemos este tema, generalmente nos viene a la mente dos formas de inferencias fundamentales, que son la deducción y la inducción. O los manuales de metodología hablan frecuentemente de eso, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros vimos de la lógica del método científico, recuerden que esa lógica viene marcado, ¿no es cierto?, por el avance a través de la proposición de determinada posible respuesta frente a un problema, que a través de los cursos de acción o métodos buscamos demostrar empíricamente y ver qué resultados obtenemos, si es verdadera o es falsa. Ese camino que estoy señalando es deductivo. Como la ciencia no parte de respuestas seguras, porque precisamente lo que busca la investigación es probar que ciertas hipótesis son fehacientes, que quedan, digamos, apoyadas por la evidencia empírica. Entonces, siempre partimos de, digamos, ideas que las tomamos como si fuesen verdaderas, pero que no sabemos qué pasa hasta tanto nosotros no realicemos la investigación. Por eso el método de la ciencia se le llama hipotético deductivo, ¿sí? No solo deducción, sino, digamos, que partimos de conjeturas, es decir, de ideas que son reglas, en definitiva, reglas del pensamiento, en carácter de hipótesis. Entonces, por eso hipotético deductiva, ¿no? La inducción también es una inferencia que se utiliza mucho en la investigación, porque es el camino inverso. Si yo tengo determinados hechos que se comportan de determinada manera, con ciertos rasgos, sobre ciertos casos analizados, yo infiero luego una conclusión a partir de esa base observacional. O sea, estoy yendo en el camino inverso, de lo particular a lo universal, ¿sí? O los manuales tradicionales dicen de lo particular a lo general, y la deducción de lo general a lo particular. O sea, nosotros vamos a hacer una corrección acá, no vamos a hablar de lo general, sino de lo universal. Porque todo enunciado universal, en definitiva, es una regla. Ahora vamos a explicar eso. Y no confundir la generalidad con la universalidad. Nosotros estamos hablando acá de lo universal en el sentido de aquella pauta que explica determinados hechos en cuestión. Y esa pauta siempre se asemeja más a lo que es un patrón explicativo o una especie que da cuenta de el espécimen o de los casos en cuestión. Para la especie, digamos, podemos emplear también el término regla, como aquella, digamos, idea que pone de manifiesto una pauta que explica los hechos en cuestión. Ahora lo vamos a ir viendo con más detenimiento. El material que ustedes tenían que leer trata, en cambio, de otras dos formas de inferencia que son más descuidadas en la investigación. Descuidadas no en el sentido de que no estén presentes, porque están participando en todo proceso de conocimiento, sino descuidadas en la reflexión epistemológica o en la reflexión del pensamiento de la ciencia en torno a estas cuestiones, que son la analogía y la abducción. Yo estoy segura que ustedes este tema de la abducción lo habrán visto en metodología de la investigación, ¿sí? De manera que ahora vamos a hacer un pequeño repaso para no detenernos tanto en esto. Vamos a partir primero de ciertas ideas básicas, a modo de recapitulación o de recordatorio, para que se pueda comprender cabalmente cada una de estas inferencias, ¿no? Yo debo suponer que cuando desarrollaron este tema en metodología lo habrán visto, pero por las dudas lo retomo. Para poder entender este tema de las inferencias y de los procesos inferenciales, tenemos que aclarar ciertas nociones. Por ejemplo,
Vamos a ver lo que es un razonamiento. El razonamiento podríamos tomarlo como sinónimo de proceso inferencial. Vayan tomando notas, ideas que surjan de esta clase para tener una orientación básica. No les quise dejar otro material porque ya se mete mucho en cuestiones de lógica simbólica, y creo que los va a confundir más que aclarar. Entonces, si bien eso se ve, lógica simbólica, en las carreras universitarias, no me pareció muy conveniente. Entonces, por eso prefiero explicarlo, ¿no? Entonces, proceso inferencial, tómenlo como sinónimo de lo que es un razonamiento. Ahora vamos a ver qué es un razonamiento. La inferencia, en forma específica, es lo que obtenemos como conclusión de ese razonamiento. Es decir, lo que llamamos específicamente inferencia es el resultado del proceso inferencial. O sea, ¿qué es un proceso inferencial? Es una hilación de determinadas ideas que construyen el razonamiento, y lo que yo obtengo de esa hilación de ideas es lo que llamo específicamente inferencia. Según la forma en cómo combinamos, estamos hablando de cuando pensamos, ¿no? ¿Se entiende? Cuando hablamos de razonamiento, hablamos de proceso inferencial, estamos hablando de lo que hace nuestra mente cuando pensamos. Pues bien, cuando pensamos, hay determinados componentes, tipos de componentes que se combinan de determinada manera, y según cómo se combinan tenemos las 4 formas de inferencia distintas. En alguna inferencia se obtiene como conclusión determinado componente, en otra otro componente, en otra inferencia otro componente. Eso es lo que vamos a ver ahora. Hasta ahí vamos bien con estos 3 conceptos: proceso inferencial, razonamiento, que es lo mismo, para que se entienda, digamos, e inferencia, que es la conclusión del razonamiento. Ahora, un razonamiento, o sea, una hilación de varias ideas, está constituida por proposiciones. O sea, cada idea me remite a una proposición. Y cada proposición, a su vez, está compuesta de términos. ¿Qué son los términos? Los términos son las partes que integran una proposición. ¿Y una proposición qué es? Llamamos proposición a toda afirmación de la cual nosotros podemos predicar un valor de verdad. Así se llama en lógica. ¿Qué es un valor de verdad? Que yo pueda decir que esa proposición es verdadera o es falsa. Me estoy basando en la lógica aristotélica, ¿sí? Que admite que de toda proposición yo solo puedo predicar 2 valores posibles de verdad, verdadero o falso. No hay una tercera posibilidad. Eso se llama, digamos, o sea, se da así porque en la lógica aristotélica y de la lógica que sí siguió durante toda la antigüedad, la Edad Media, hasta el siglo XVIII, cuando aparecen otras lógicas, esa lógica, que tiene su origen en Aristóteles, se basa en determinados principios. Los principios son como las ideas basales que cimentan una determinada disciplina o un área del saber, y que esos son incuestionables. Es decir, no nos cuestionamos los principios, simplemente los adoptamos y a partir de ahí se construye el conocimiento en esa área del saber. Pues bien, uno de los principios de esa lógica aristotélica es el principio de tercero excluido. Es decir, que no puede haber otra opción más que verdadero y falso. También se le llama lógica binaria, ¿no? Lógica en el sentido de lógica de razonamiento, ¿no? Binaria, solo 2 valores de verdad, o verdadero o falso. Después, en el siglo XVIII, surgen las lógicas trivalentes, en el siglo XIX las lógicas polivalentes, las lógicas borrosas, que son otras formas de
de construir razonamiento. Yo no me voy a meter ahí en ese tema porque no nos compete, digamos, en lo que es específicamente la lógica de la investigación científica, por lo menos para entender este tema, ¿no? Simplemente a título de ilustración, el funcionamiento de lavarropas automático se basa en lógica borrosa, que es otra lógica distinta, que funciona con grados de verdad y de falsedad, grados de verdad y de falsedad. Es verdadero en un 50% y falso en un 50%, es verdadero en un 70% y falso en otro 70%. Es decir, ese sería el principio de la lógica borrosa, pero no me voy a meter en esa cuestión, ¿sí? Entonces, retomamos esto de las proposiciones y decimos que una proposición es una afirmación que admite un valor posible de verdad, o es verdadero o es falso. ¿Vamos bien hasta ahí? Se llaman valores de verdad estas dos posibilidades, o verdadero o falso. Entonces, si yo tengo una proposición que dice, hoy hace frío, ¿sí? Es una proposición, porque haciendo determinadas operaciones de constatación yo puedo determinar si es verdadero o es falso. Ahora, si yo digo, tal vez lloverá, o tal vez llueva, eso no es una proposición, porque las palabras tal vez, quizás, a lo mejor, me ponen en una situación dubitativa que no me deja imposibilitado de decir si es verdadero o falso. Entonces acá vale también aclarar que la ciencia se maneja con oraciones o proposiciones que son informativas, que agregan algo de información al conocimiento. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es, porque el lenguaje humano está constituido por distintos tipos de oraciones. Por ejemplo, si yo digo, sería bueno que mañana me levantara y el coronavirus no exista más, ¿sí? Que esta pandemia no exista más. Eso es una oración que expresa un deseo, son oraciones desiderativas. O las oraciones condicionales, como cuando decimos tal vez, quizás algún día seamos un país desarrollado, por ejemplo, son oraciones que no pertenecen al mundo de la investigación científica, o bien imperativas, cierra esta puerta, ¿sí? Estoy dando una orden, o puedo dar la orden de otra manera. ¿Qué te parece si cierras esta puerta? O sea, de una manera amable, pero en definitiva una oración imperativa, porque estoy dando una orden. O bien, oraciones interrogativas, ¿sí? Ni las interrogativas, ni las desiderativas, ni las dubitativas, como por ejemplo, puede ser tal cosa, ¿sí? Puede ser que tal técnica facilite la gestión de la información. Ese puede ser es una oración dubitativa, no forma parte del lenguaje de la ciencia. Y otra cuestión también que vale aclarar mucho acá, sobre todo en las carreras como las que ustedes tienen cursadas en las tecnicaturas previas, ¿no? Que son que están muy atravesadas por la técnica en sí, por eso se llaman tecnicaturas precisamente, donde hay una tendencia, lo mismo que en la abogacía, por ejemplo, a manejarse con oraciones performativas. Performativas son aquellas oraciones que comprometen una situación del orden del deber ser. Todo lo que pertenece al deber ser es un ideal. Por ejemplo, el bibliotecario debe realizar tal procedimiento, ¿sí? Que está normalizado, está establecido por una regla internacional, o por una norma ISO, lo que fuese. O sea, yo no puedo investigar algo que pertenezca al orden del deber ser, porque por eso decía hoy, la ciencia se ocupa de estudiar hechos, algo que pasa en el plano empírico, y a partir de ahí construye el conocimiento. Distinto es que a partir de ese conocimiento se pueda generar una propuesta de cambio, de introducción de mejoras o de lo que fuese, o alguna acción de intervención en la realidad estudiada.
Eso es otra cuestión. Entonces, tener cuidado con ese tipo de oraciones porque no son proposiciones. Ahora, volvemos a las proposiciones. Yo puedo tener una proposición simple, atómica, formada por un solo término, un solo término cuando digo, por ejemplo, llueve. Es una proposición porque yo puedo predicar de ella si es verdadera o es falsa, ¿sí? Ahora, si yo digo, si hace frío, entonces llevo un saco. También es una proposición, porque esa forma, si tal cosa, entonces tal otra, ¿sí? Es un tipo de proposición de la cual yo puedo hacer una predicación de qué pasa con ella, si es verdadera o es falsa. Pero ahí yo tengo dos términos. Si tal cosa, si hace frío, es un término, entonces llevo un abrigo. Eso es el otro término de la oración, de la proposición. Y así puedo construir proposiciones más complejas, de 3, 4 términos, ¿no? Como cuando elaboro una hipótesis un poco larga que voy uniendo, y entonces, ¿cómo son esos conectores que unen? Digo, tal cosa, por lo tanto, ¿sí? Tal otra. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien, entonces explicamos lo que es una proposición, lo que es un término, y ahora vamos a los razonamientos. Entonces, de alguna manera hablamos hoy del razonamiento, del proceso inferencial. Entonces, ¿qué sería un razonamiento? Un razonamiento es una estructura que articula o que une varias proposiciones y que obtiene como conclusión un resultado al cual le llamamos inferencia. Entonces, todo razonamiento, todo proceso inferencial está constituido por un encadenamiento de proposiciones que nos conducen a cierta inferencia. Y ahí vienen entonces las 4 formas básicas de inferencia. Para entender esto, vamos a ver cuáles son los tipos de componentes que se articulan de una manera distinta en cada una de estas diferentes formas de inferencia, llamémoslas así, formas de inferencia, porque son estructuras de inferencia, ¿no? O sea, el razonamiento es todo, es toda la estructura y el resultado o la inferencia en sí que obtiene. Vamos con el ejemplo más sencillo, que es la deducción. Toda deducción sigue la siguiente forma lógica. Parte de un enunciado universal, pasa por un enunciado singular y llega como conclusión a un enunciado particular. Esta forma en que estoy planteando este tema está basado en las categorías que utilizó Hegel. Hegel se escribe con H, H-E-E-E-L, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que es de la persona que generó o desarrolló la lógica dialéctica, sobre la cual nosotros hablamos mucho en clases pasadas. ¿Se ubican cuando hablamos de dialéctica? Bueno, eso tiene que ver con los desarrollos de Hegel del siglo XVIII. Entonces, él habla de estos 3 componentes en estos términos, es decir, enunciados universales, singulares y particulares. Si yo conecto y voy en mi razonamiento, parto de un enunciado universal, paso por un enunciado singular y llego a un enunciado particular como conclusión, estoy realizando una deducción. Ejemplo, los planetas o todos, acá vale la aclaración que cuando yo parto de un enunciado universal puedo utilizar la palabra todos o directamente obviarla, porque se supone que si es un enunciado universal los incluye a todos, ¿sí? Entonces, digo, los planetas o todos los planetas giran alrededor del Sol. ¿Sí? Ese es un enunciado universal. Luego, como enunciado singular, afirmo, la Tierra es un planeta. Fíjense que yo estoy en la singularidad propia de un caso específico, en este caso la Tierra. ¿Sí? La Tierra
es un planeta. Y luego saco como conclusión, la Tierra gira alrededor del Sol. Fíjense lo que yo hice ahí en ese razonamiento, ¿sí? Partí de un enunciado universal, pasé por un enunciado singular, llegué a un enunciado particular. Es una pena que no podamos tener un pizarrón acá. Pero bueno, vamos a tratar de suplantar explicando. Estas categorías que utiliza Hegel, que las denomina universal, particular, singular, si nosotros las ponemos en relación con otro grupo de categorías que fue estudiado y desarrollado por Peirce, fundador de la semiótica, Peirce, Charles Sanders Peirce, se escribe Peirce, se lee Peirce, de acuerdo a algunas indicaciones de los traductores, y hay un gran número de investigadores que lo llaman directamente Peirce, y así quizás ustedes lo vieron en metodología de la investigación, Peirce, en realidad se debe decir Peirce. Bueno, según Peirce, al enunciado universal nosotros lo podemos llamar regla, es decir, Peirce en vez de llamarlo enunciado universal como Hegel, lo llama regla. Al enunciado singular lo llama caso, y al enunciado particular lo llama resultado. Resultado, o también lo podemos llamar rasgo, para que se entienda mejor. Este es un término que utiliza Samaja, rasgo. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, los planetas o todos los planetas giran alrededor del Sol. Esa sería la regla. ¿Por qué es una regla? Porque toda regla tiene la siguiente forma lógica, que es esta. Si, punto suspensivo, tal cosa, entonces, punto suspensivo, tal otra. ¿Qué quiere decir esto? En este ejemplo, si es planeta, entonces gira alrededor del Sol. Si tiene más de 36 grados de temperatura corporal, entonces tiene fiebre. Entonces hay fiebre. Esa es otra regla. Si arrojo un objeto al vacío, entonces se cae atraído por la gravedad. Fíjense que son todas reglas que utiliza la ciencia, que la ciencia llega a esas reglas después de mucha base empírica de información, estudiando hechos, ampliando la base experimental. Entonces, en la estructura de la deducción, para Peirce es la regla, el caso y el resultado. ¿Sí? Regla, caso, resultado. Regla, caso y rasgo. ¿Vamos bien hasta ahí? En el ejemplo que yo estaba dando, todos los planetas giran alrededor del Sol, fíjense que ahí tenemos dos proposiciones. Todos los planetas, ¿sí? No dos proposiciones, perdón, dos términos. Todos los planetas en un término giran alrededor del Sol, es el otro término. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Y es muy simple. Si ustedes se acuerdan de la escuela primaria cuando hacían análisis gramatical y analizaban las oraciones según la estructura de sujeto y predicado, en la lógica pasa exactamente lo mismo. Un término funciona como sujeto y el otro término funciona como predicado. Entonces, los planetas son el primer término, o es el primer término que funciona como un sujeto. Cuando digo sujeto, no confundir con sujeto humano, sino con algo que yo, digamos, estoy analizando, que sería el ente concreto. Y el predicado es justamente lo que yo predico, digo, o la propiedad que afirmo de ese ente que estoy analizando, en este caso de los planetas. ¿Qué es lo que predico? Que giran alrededor del Sol. Entonces, tengo ahí una proposición con dos términos. En la construcción del razonamiento, en el ejemplo tal como yo lo di, ¿qué hice en el, digamos, en el singular o cuando afirmé el caso? Esto en lógica también se llama al caso término medio. En la deducción, lo que yo afirmo en el lugar del caso o del singular se llama término medio o premisa menor. ¿Sí? Y la premisa mayor, ¿cuál sería? El enunciado universal o regla de la cual partí.
Entonces, para orientarnos, tengo la premisa mayor, o regla, o enunciado universal, paso por la premisa menor, caso o enunciado singular, obtengo como conclusión un resultado, ¿sí? O enunciado particular según Hegel. Que eso es lo que llamo específicamente la inferencia que saqué. Porque ¿qué es inferir? Inferir es sacar una cosa a partir de otra. Esa cosa que nosotros sacamos es una idea que obtenemos a partir de otras ideas. Entonces, volviendo a lo que quería explicar de este ejemplo que desarrollamos. En cualquier momento me quedo sin tiempo y vuelvo a otra reunión, ¿sí? Fíjense, dijimos, los planetas giran alrededor del Sol, es la regla. Luego, ¿qué afirmé? La Tierra es un planeta. ¿Qué estuve afirmando yo en ese término medio? ¿El primer término o el segundo? ¿El sujeto o el predicado afirmé? Sujeto. El sujeto, es decir, el primer término. Quiere decir entonces que yo estoy construyendo bien el razonamiento, ¿sí? Saco como conclusión el segundo término o el predicado. Entonces, mi conclusión de esa deducción dice, la Tierra gira alrededor del Sol. Esa estructura lógica está bien construida. Fíjense que acá nosotros hablamos de si está bien o mal, no cada proposición, sino toda la estructura de razonamiento. En lógica, esto se llama, digamos, o se denomina razonamiento válido cuando está bien construido o inválido si está mal construido. Cuando está bien construido, como en este ejemplo que acabo de dar, a los razonamientos válidos la lógica le llama tautologías. Tautologías. ¿Qué es una tautología? Una tautología es la obtención de una idea que ya estaba contenida en las premisas de partida. Que ya estaba contenida en las premisas de partida. Es decir, que no saco nada distinto, sino que aplico las reglas de la lógica, y si estoy razonando correctamente, es decir, de una manera válida, sí o sí tengo que llegar a un buen puerto, por decirlo de alguna manera. Cuando la lógica procede de esta manera, o cuando se logra esto, cuando yo razono correctamente, es decir, de una manera válida, y si parto de una regla que es verdadera, de un enunciado universal que es verdadero. Esas dos condiciones me pone la lógica. Tengo que partir de un enunciado universal que es verdadero y razonar correctamente o de manera válida o mediante alguna tautología, porque en la lógica hay varias tautologías que podemos emplear. Entonces, sí o sí, la lógica, la ciencia de la lógica, ¿sí? Hay una ciencia que se llama lógica, no sé si me explico, que es distinto que cuando nosotros hablamos coloquialmente y decimos, mira, lo que estás diciendo no tiene lógica. Eso es otra cuestión. Acá cuando nosotros hablamos de lógica, estamos hablando de la ciencia que se ocupa de estudiar esto y que recomienda cómo hay que razonar correctamente. Entonces, cuando yo parto de una regla que es verdadera y razono correctamente, sí o sí, tengo que llegar a un resultado que es verdadero. Eso es una tautología, es decir, que lo que yo saco como inferencia ya estaba contenido en las premisas de partida, que es el ejemplo de este que acabo de dar. Esa tautología en la lógica, en este caso se llama modus con U, modus ponens. Ponens. Y es una forma de razonamiento deductiva válida. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque hay también formas de razonamiento inválidas, que la lógica le llama falacias. ¿Sí? Las falacias son formas incorrectas de razonar. Y ahora voy a dar el ejemplo. ¿Sí? Ejemplo, ¿cómo sería el caso de un razonamiento erróneo? Con el ejemplo. Bueno, inválido o una falacia sería el siguiente ejemplo. A ver, si me quedo sin tiempo, ya les digo, armo otra reunión.
Vamos a suponer que yo digo lo siguiente, todos los planetas giran alrededor del Sol, parto de la misma regla, ¿sí? Luego, en vez de decir, la Tierra es un planeta, yo afirmo, la Tierra gira alrededor del Sol, en el término medio, y saco como conclusión, la Tierra es un planeta. ¿Por qué es una falacia? Porque yo ahí invertí en el término medio, en vez de afirmar la primera premisa, que se llama antecedente, la regla, a ver, para que se entienda, la regla, ¿cuál es? Todos los planetas giran alrededor del Sol. Si tal cosa, entonces tal otra. Si alguien tiene más de 36 grados, entonces hay fiebre, ¿sí? La primera parte de esa proposición, en lógica se le llama también antecedente, y la otra parte de la proposición se le llama consecuente. Fíjense que son términos lógicos, que además, valga la redundancia, es lógico que sea así. Es decir, a ver, otro ejemplo. Si es docente, entonces enseña, ¿sí? No al revés. Enseña, entonces docente. No, si es docente, entonces no tiene otra posibilidad que enseñar. Entonces, en esa estructura, en esa, digamos, proposición, ser docente es el antecedente y enseñar es el consecuente, ¿sí? Si es juez, entonces debe emitir sentencia, ¿sí? También es otro ejemplo, solo que con el deber ser, porque el campo jurídico está atravesado de enunciados performativos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces yo en el ejemplo, volviendo al ejemplo de los planetas, parto de la regla, todos los planetas giran alrededor del Sol, ¿sí? Esa es la regla. Luego afirmé, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Qué hice? En vez de afirmar el antecedente, afirmé el consecuente. Y entonces saco como conclusión, la Tierra es un planeta. La conclusión del modus ponens debe ser, por indicación de la lógica, siempre el consecuente y no el antecedente como en este caso. ¿Por qué es falaz esto? Porque fíjense que yo puedo tener un cuerpo celeste, astronómico, un astro, que gira alrededor del Sol y no es un planeta. Los asteroides, un cometa, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Para esto, para no caer en estos yerros mentales del razonamiento, existe la ciencia de la lógica que nos enseña a razonar correctamente. Esta falacia, del ejemplo que yo acabo de dar, se llama falacia de afirmación del consecuente. Falacia es un error, ¿no? Falacia de afirmación del consecuente. ¿Por qué? Porque en el término medio, en vez de afirmar el antecedente, afirmé el consecuente. Entonces, el resultado que obtengo queda indeterminado. Puede ser verdadero o puede ser falso. Puede ser verdadero de casualidad, que realmente eso que gira alrededor del Sol sea un planeta, o puede ser falso